Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema del feudalismo. Recordemos que el feudalismo va a ser en este caso un sistema económico social importante que se va a implantar en Europa durante el siglo XVI, perdón, desde el siglo X, ¿no? Hasta aproximadamente el siglo XV, XVI o XVII. Para comprender en este caso cómo se forma, pues, ¿no?, el feudalismo a nivel internacional, es importante hablar de las etapas anteriores al siglo IX, ¿no? Sobre todo cuando se estaba formando el Bajo Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano estaba haciendo en este caso, o tenía una cierta crisis económica, ¿ya? Y aquí los dueños de las grandes tierras van a empezar a ceder sus territorios y otorgarles a los con los que trabajaban con ellos, pues, ¿no?, que vendrían a ser una especie de esclavos, a los que se van a dar un lugar donde establecerse, donde puedan trabajar las tierras, y de esto entregarle una pequeña parte, pues, ¿no?, en este caso a los señores romanos. Entonces, desde este periodo empieza a desaparecer la igualdad entre las clases sociales por el patronaje y la encomienda. Con las invasiones bárbaras, los jefes se van a repartir estas grandes extensiones de tierras que tenían, ¿no? Y en gran parte se las van a otorgar a los hombres de armas bajo juramento de fidelidad. Y aquí ellos van a trabajar las tierras y le van a entregar una cierta cantidad, ¿no?, un usufructo, como se le puede llamar, un beneficio, a los señores dueños de estos terrenos. Lo que se va a denominar, pues, ¿no?, un pequeño contrato, que va a ser la primera forma de feudalismo, ¿ya? El feudalismo entonces consiste en una especie de jerarquización donde los poderes políticos y sociales, ¿no?, están por encima de todo, incluso, ¿no?, tienen tanto poder como el mismo rey, ¿ya?, y de sus derechos también y de sus obligaciones. Ahora, ¿cuáles son los elementos más importantes que vamos a poder observar aquí en el feudalismo? Según los historiadores, el feudalismo se va a formar a partir del vasallaje y del feudo. El vasallaje van a ser una especie de esclavos, ¿no?, pero que van a tener en este caso derechos y que van a trabajar las tierras de un señor feudal. Ya en el siglo VI, los jefes germánicos, el propio rey y en ciertos momentos la aristocracia también, los que estaban en la clase más alta, tenían la necesidad de rodearse de fieles. Fieles se le va a llamar a aquellas personas que van a brindar apoyo, van a brindar su fidelidad, ¿no?, a estos señores para cualquier situación, ya sea un conflicto armado, ¿no?, en quienes pudieran confiar como garantes de su seguridad personal y para que ejecutaran sus órdenes. Los carolingios, en este caso el vasallaje se va a convertir en un sistema de gobierno, donde el soberano, donde el rey va a administrar el territorio con la ayuda de un palacio, que va a ser el lugar central donde se va a encontrar este soberano, ¿ya? Y también los obispos, que vendrían a ser o que vendrían a cumplir un papel importante porque van a adoctrinar a la población mediante su religión. Aquí, el otro aspecto también importante es que el proceso de feudalización se dio o aumentó en el siglo VIII, ¿ya? Debido a que se va a ver una gran transformación, una transformación muy importante, ¿no?, en la manera en la que se estaban organizando militarmente. Y esto se va a dar con el mando de Carlos Martel y tuvo su culminación en tiempos de Carlos Mando. Así va a ser como se va a formar una clase de guerreros, pues, ¿no?, en toda Europa. Luego viene el feudo, que era un bien real, en este caso que tiene la tierra o el derecho, concedido por un señor a un vasallo a cambio de unos servicios. O sea, el feudo netamente son las tierras que posee un señor feudal. Y estas tierras se les va a otorgar en gran parte a los militares que lucharon con él, ¿no?, para que los puedan trabajar, la puedan explotar, y de esto de darle una pequeña parte, pues, ¿no?, al señor feudal. Y sobre todo, no brindarle fidelidad. Cuando existe algún tipo de conflicto, ellos participen en este conflicto, ¿ya? Se oponía también de una parte al odio, bien poseído en propiedad plena y hereditaria, de otra de tenencia sensual, bien concebido a cambio del pago de un censo. Luego tenemos las formas más importantes, ¿no?, en la que se entregaba, pues, ¿no?, este territorio. Se le denomina ceremonia de formalidad del vasallaje.
Ya, en primer lugar tenemos el homenaje, donde el vasallo juraba fidelidad al señor mientras que éste lo recibía como su hombre, ofreciéndole defensa y protección. Y también pues no le otorgaba un espacio donde pudiera establecerse. Después del homenaje tenemos la investidura, que es la ceremonia o el acto concesional del beneficio para la investidura por medio de algún medio. De algún símbolo, por ejemplo, ¿no? Un cetro, un bastón, una llave, una espada, etcétera, etcétera, ¿no? La fidelidad obviamente era un acto muy obligatorio que tenían que tener pues nuestras personas para su señor feudal. Y en este sentido, la infidelidad, como se le puede llamar, o sea, traicionar a tu señor feudal, podría traer consecuencias muy importantes, como quitarte todas tus tierras hasta incluso exiliarte. ¿Ya? El vasallo debería servir con honor y con reverencia. ¿Cuáles son los derechos y los deberes que tenían el súbdito? Los deberes, bueno, variaban en muchos aspectos. En primer lugar, no combatir nunca contra él y servirle siempre durante el tiempo de guerra con sus hombres, sus castillos, su dinero y en la paz con su consejo. ¿Ya? O sea, aquí los reyes no estaban por encima de los señores feudales. Los reyes eran o tenían casi el mismo poder que los señores feudales. Pero aquí la diferencia es que el señor feudal en plena guerra tenía que apoyar a su reino, tenía que apoyarlo, sí o sí, con hombres, con armas, con alimento, con protección, con todo, ¿ya? El feudatario podía cobrar tasas y derechos feudales, administrar justicia en sus dominios y aún batir moneda. También podían crear una moneda en su lugar de donde estaban dominando los señores feudales y hacer la guerra a otros señores feudales cuando de ellos recibía injurias graves. Asimismo, construían puentes, castillos, aseguraban los mercados y caminos, ¿no? Construían también, elaboraban armas, etcétera, etcétera. Y también estos señores feudales tenían el derecho de mercado, de casa, tenían el derecho, netamente, pues, no, hablando en el aspecto económico. Cuando moría el señor feudal y no tenía ningún heredero, su reino, su feudo en este caso, volvía a manos del rey, el cual en la minoría del vasallo solía ser su tutor y guardarlo, en este caso, de este complejo sistema social. Luego tenemos los colonos y los siervos. Los villanos o colonos, quienes eran hombres libres de baja condición, estaban sometidos al señor feudal, pagaban tributos, pagaban impuestos al servicio militar, ¿no? Y también eran incorporados, ¿no? a la milicia. No al rey directamente, ¿no? A no ser en las tierras realengas o dominios propios de este. En los tiempos antiguos el feudalismo tenía mucha importancia porque los señores feudales dominaban prácticamente en sus extensiones. Los siervos estaban sujetos al cultivo de un campo, a los que decían, bueno, pues no, una vez que terminen su trabajo, deberían de entregar una parte importante al rey y una parte importante también al señor feudal. ¿Ves? Luego tenemos la iglesia. La iglesia se integra rápidamente al sistema feudal. En Alemania, arzobispos y obispos estaban a manos del emperador y lo mismo ocurría en Inglaterra. Dos grandes ámbitos se pudieron apreciar aquí en la iglesia. El ámbito eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, no se vendía cargos importantes, cargos como quieres ser cura, entonces págame tanto, quieres ser obispo, págame tanto. Y el nicolaísmo, que es la violación del celibato, donde todos tenían que dar un voto de castidad, ¿ya? Que no deberían de romper. Luego en el aspecto social tenían derecho de la fuerza, guerras ininterrumpidas, inseguridad y vida. Ahora, en cuanto a la sociedad feudal, podemos ver a la nobleza, al clero y al pueblo, ¿no? ¿Y cuáles eran las actividades económicas que practicaban? Bueno, tenemos la agricultura, ¿no? Ellos cultivaron pues muchas cereales, ¿no? Muchas cereales. En cuanto a la artesanía, desde el siglo XVI los artesanos comenzaron a agruparse en cofradías, que eran una especie de sociedades, ¿no?
Paralelamente se crearon también gremios donde estaban maestros y en este caso aprendices. Los maestros eran encargados de algunos oficios importantes y que servían sobre todo al señor feudal. En cuanto al comercio internacional, estuvo dominado por musulmanes, por genoveses y por venecianos. Fue en el ámbito del comercio del Báltico donde las ciudades portuarias firmaron un pacto de amistad y mutua libertad. Muy bien, después respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el grupo social durante el sistema feudal que se caracterizó por trabajar la tierra? Aquí obviamente nos estamos refiriendo a los laboradores. Número 2. ¿Qué entiendes por simonia? Simonia en este caso va a ser la venta de los cargos eclesiásticos. ¿Quieres pertenecer a la iglesia? Entonces vas a tener que pagar. La alternativa B. Pregunta 3. ¿Qué se entiende por nicolaísmo? El nicolaísmo va a ser en este caso la violación de del celibato, o sea, ese voto de castidad que habían dado los sacerdotes, adquiridos para realizar los votos de castidad por parte del clero. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la alternativa B. Pregunta 4. Durante la época carolingia, el vasallaje consistió en... aquí es la alternativa B, un grupo social encargado de trabajar la tierra. En el año 877, la capitular del Quercy se dio con la finalidad de reconocer como herederos principales los honores y los poderes ejercidos que tenían en nombre del rey. Ya es la alternativa B. Muy bien, entonces estudiantes, ustedes responden las siguientes páginas 146 y página 147.